Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vamos a abrir la sección del Hoy por Hoy en la que siempre hace falta una chaquetita. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días, José Luis Astre. En Radio Asturias, Aitana Castaño. ¿Cómo estás, Aitana? ¿Qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Bien, Hoy, por aquí estamos. ¿Visteis el partido solos, en compañía? ¿Lo visteis? ¿Os cansasteis a la media parte y ya dijisteis, ya me pongo a hacer otras cosas? La verdad es que fue un poco cansado. Yo lo vi solo, lo pillé empezado ya y... Bueno, luego ya te quedas porque era como, bueno, marcarán, ¿no? Y no, lo vi solo, pero me llamó la atención, más que el partido, que no me llamó demasiado la atención, no sé si lo visteis, en Burela. Burela es un pueblo de Lugo, en Galicia, que hay una comunidad caboverdiana muy amplia. Llegaron ya, es la segunda generación ya la que vive allí, y pusieron una pantalla gigante, la mitad, bueno, no la mitad, pero había un grupo muy grande de la comunidad caboverdiana animando a Cabo Verde, otra parte del pueblo animando a España, y todos compartiendo espacio, que me parecía una imagen pues mucho más, ya no voy a decir positiva y alegre, mucho más real y realista de lo que es la sociedad, que estamos todo el día bombardeados por mensajes tóxicos y realidades distorsionadas, y de repente ver que una comunidad migrante, que ya la segunda generación no es migrante, son de Burela, hace eso, es representar la normalidad del 99% de los lugares, y me gustó que se pusiese luz en la normalidad. Lo conectaron en directo con Dani, los compañeros de Carrusel allí en Burela, y fue una imagen muy muy bonita, lo recordamos esta mañana. ¿Tú, Aitana? Pues mira, yo no vi el partido porque yo estoy participando en un experimento sociológico que es ser tía de un niño de 3 años que ahora mismo no le apetece mucho ver el Mundial. Entonces, lo que pasa es que estaba dándome cuenta, digo, no debe estar pasando mucha cosa porque nadie no se oye una voz, no se oye un oe, entonces mucha cosa no pasó, ¿no? Y por cierto, tengo que decir una cosa, también participé en otro experimento humano, que es la Feria del Libro de Madrid, que estuve este fin de semana. Sí, ¿qué tal te dio? A ver, se dio bien, lo que pasa es que hace muchísimo calor en esa ciudad, vivís en un mundo un poco calorífico. Pero tengo que decir que traigo muchos recuerdos y muchos abrazos y mucho calor también para todos nosotros, para todo el equipo de Hoy por Hoy, de parte de la gente. Yo no sé si te pasó a ti, José Luis, en los días que fuiste a la feria, pero yo, mucho cariño, mucho amor para Ángels, que ya se lo trasladé, y para todos vosotros. Así que queda dicho, ¿eh? Me pasó, sí. La gente nos manda muchos abrazos y nosotros tratamos de devolvérselo pues cada mañana aquí. En la radio, hablando del Mundial, de lo que Bueno, por cierto, hablando del Mundial, van a entretenerse muchísimo más que en el partido de ayer viendo un documental que se estrena el próximo martes en Movistar Plus. Puma necesitaba algo para poder enfrentarse con la fuerza de Adidas. Es el rey Puma, la historia de Hans Henningsen, la persona que calzó a Pelé con unas zapatillas Puma y que de ese modo inventó el marketing deportivo. Y creo, Nacho, que tienes algo que ver con esto. Qué pedazo de documental, ¿eh? ¿Sí? Qué guay, sí. Sí, la verdad es que es un documental del que estamos muy orgullosos en Ailalelo, nuestra productora, con Arturo Lezcano. Lo estrenamos en Movistar, y la historia, la verdad, no es porque la hayamos hecho nosotros, de verdad lo digo, es una historia apasionante. Hans, un emigrante canario que se va a América, a Brasil, después a Argentina, en la época en la que, porque no sé si lo sabíais esto, Adidas eran 2 hermanos, los hermanos Dassler. Se separan, Adi Dassler. Pensé que ibas a decir Adi y Das. Bueno, Adi Dassler vale. Y hace Adidas, y el otro hermano, Rudolf, hace Puma, y entonces empieza una competencia feroz entre Adidas y Puma. Hans es un hombre que pasaba por allí, que es un buscavidas, que empieza a salir adelante, le contrata a Puma, y el tío empieza a moverse de tal manera, a hacer tales contactos, que consigue los primeros sponsors de la historia del fútbol. Calza a Pelé y consigue una mítica imagen de los mundiales, no sé si acordáis, un mundial que va a empezar el partido, Pelé levanta antes del pitazo inicial, levanta el brazo, pide al árbitro 1 minuto y se agacha a atarse las botas y la cámara le enfoca atándose sus botas Puma. Es la primera gran performance de marketing deportivo. Es la historia de Hans, un desconocido que revolucionó el marketing del fútbol. Muy interesante, de verdad. A mí me mola mucho los documentales, las películas, los libros que hablan sobre cosas más allá del deporte. O sea que esto lo veré. Y por cierto, en este tema, la publicidad de Argentina para los mundiales, tenéis que ponerla en internet, en YouTube, poner ahí anuncios Argentina Mundial, y ya os podéis pasar media tarde. Sí, es un género clásico, son histórico. Son los mejores. Sí. Son los mejores. Bueno, pues el Rey Puma desde el próximo martes en Movistar Plus.
Lo veremos. Sí, veremoslo. Puede decirse que el marketing ha devorado al deporte de alguna manera y que el deporte o algo parecido a veces devora la política. Esto es lo que pasó el domingo en el 80º cumpleaños de Donald Trump. Ya saben, lo hemos ido contando, los jardines de la Casa Blanca, ocupados por un mega ring en el que se daban patadas y puñetazos 14 luchadores de distintos países. El homenajeado, el presidente de Estados Unidos, salió al jardín al ritmo de esta melodía. Una pregunta, y es si esto es propio de presidentes o es propio de faraones. Irene Cordón, buenos días. Hola, buenos días. ¿De presidentes o de faraones? ¿Qué dirías tú? Pues de las dos cosas. Las dos cosas, por supuesto. Es esta necesidad, ¿no? Este ego desbocado y la necesidad, ¿no? de demostrar este poder y de la forma que sea, utilizando pues cualquier cosa, esta música, este espectáculo, pero la cuestión es que se hable de ellos. Esto es lo más importante. Tenía que haber salido bailando Paquito el Chocolatero, José Luis, que es lo propio en esta época. Déjame presentar a Irene Cordón, que es egiptóloga, que nos está escuchando desde Barcelona y que en su último libro combina su pasión por el antiguo Egipto con sus preocupaciones de ciudadana. El título del libro es Faraones de Silicon Valley, una cápsula sobre el antiguo Egipto, el poder y la tecnocasta. Oye, Irene, decía antes Sergio, cuando hemos anunciado tu tramo, que cuanto más sabías de faraones, menos te gustaban. ¿Cómo es eso? Ya, esto es muy gordo. Porque, claro, el drama. Ya empiezo así, este es el drama, exacto, que cuando empecé con el estudio del Antiguo Egipto, pues claro, yo estaba totalmente, y sigo enmirallada con toda esa cultura, pero sobre todo con las figuras, ¿no? Con esos faraones, ese Ramsés II, y claro, yo me leía incluso toda la novela histórica que había, hasta que un día dije, a ver, que esta gente eran personas, o sea, eran humanos, no eran dioses. Claro. Entonces hay que ponerlos, claro, aquí en el suelo, en la tierra, y de repente dices, qué mal me caen estos tíos, me caen muy mal, porque tienen un ego desbocado y porque me doy cuenta que el poder sigue siendo el mismo ahora y entonces, y que es cuando lo tienen estas personas, pues hay que ir con mucho cuidado, porque hacen a veces un mal uso, un exceso de poder. Entonces empecé a mirar a los faraones desde otro ángulo y me pareció muy interesante, pero claro, cada vez como más los estudio, me caen peor, porque me doy cuenta pues que las cosas no han cambiado tanto y que tú puedes llamarlo Ramsés, pero que creo que hoy en día efectivamente también tenemos faraones. Ahora vamos a seguir hablando con Irene. Me dice, Nacho, ¿puede ser una pregunta? Pero, y digo, sí, pero ya sabe Nacho que me tengo que ir a la desconexión, porque luego seguimos hablando. Dijiste que sí y luego que no. Efectivamente, porque depende siempre de la velocidad de respuesta de la persona que está hablando. Esto es como en Irene, toma nota. Como en el abierto. No, Irene, vas muy bien. Y así seguiremos hablando de cuánto hay de faraónico en la política actual. O es más, ¿cuánto había de la política actual ya en la época de los faraones? Voy a demostrarte que mi pueblo no es decadente. Ordenaré que en el corto plazo de 3 meses, ni un día más ni un día menos, construyan un suntuoso palacio para ti aquí, en Alejandría. Bueno, no te sulfures. Si consigues eso, no tendré inconveniente en reconocer que tu pueblo sigue siendo un gran pueblo. Es un encanto, pero las perlas en vinagre se le suben a la nariz, que por cierto la tiene preciosa. Hoy por Hoy Magazine. Os voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Ser podcast. Ustedes habláis mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata de cómo me la maravillaría yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? Es verdad que existen otras maneras de expresar que la única faraona que realmente merecía admiración era Lola Flores, pero nosotros hemos encontrado esta con un fragmento de Asterix y Cleopatra. Estamos en el Comando Norte esta mañana con Aitana, con Nacho, y hoy hablamos con la egiptóloga Irene Cordón, que ha publicado Faraones de Silicon Valley, editado por Cápsula. Y ahora que hablábamos de Cleopatra, Irene, claro, se ha hablado mucho de la nariz de Cleopatra y demás, pero oye, ¿cómo puede saber un egiptólogo, una egiptóloga, cómo era realmente Cleopatra? ¿Cómo lo hacéis eso? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que por lo que hace su físico, a mí al menos personalmente me importa muy poco. Es decir, estamos bastante obsesionados y obsesionadas, sobre todo cuando se trata de mujeres, de saber si eran guapas, cómo era la nariz, cómo eran, si eran morenas. Nosotros lo que hacemos es coger las fuentes y mirar lo que ocurrió durante su reinado. O sea, estudiamos la política exterior, la política interior, y a partir de aquí podemos decir si fue un buen o un mal rey. Independientemente si os cae bien o mal, eso da igual, porque a mí me puede caer muy mal una persona,
pero objetivamente decir, pero fue un buen rey, porque supo, bueno, pues llevar su país arriba de todo en la cumbre. Entonces, esto de entrada, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente cuando aparecen estos personajes, que yo creo que hay más mito que realidad, como esta Cleopatra o este Ramsés, pues tendimos a buscar detrás una persona y hacemos como el casting de forma mental, ¿no? A ver, ¿qué actor o qué actriz podría personificar a esa persona? Con Cleopatra, yo insisto una y otra vez, creo que la imagen de Liz Taylor, maravillosa, fantástica, en esa película de Cleopatra de mediados del siglo XX, pues claro, sin querer nos da una visión de una mujer, pero que está lejos de la realidad. Porque yo siempre comento que no importa cómo fue y que más allá de su físico, que no sabemos cómo era, pues no teníamos fotografías en esa época, no teníamos nada, lo importante es que fue pues una gran líder y que supo incluso mirar con unos ojos muy críticos a esa Roma expansiva y que supo liderar ese país como pudo, evidentemente, primero con Julio César, Marco Antonio, y que yo veo más detrás de esa figura a una Angela Merkel o a una Thatcher o a una Hillary Clinton que a una Liz Taylor, por supuesto. Oye, Irene, hay una cosa que a mí me fascina de Egipto y es su longevidad. ¿Cuánto duró el imperio? Por ejemplo, hay un dato, corrígeme si no es verdad, pero no sé dónde lo leí, no hace mucho y me dejó, bueno, nos da esa bofetada de realidad de que somos un parpadeo, que ha pasado más tiempo desde las pirámides hasta Cleopatra que desde Cleopatra hasta el presente. Perfecto. Eso me parece una cosa muy brutal y que da la medida de lo que fue el imperio o lo que fue la civilización egipcia. Sí, la civilización egipcia faraónica duró 3.000 años, y esto se dice rápido, ¿eh? Es tremendo. Va del año 3100, que es cuando documentamos el primer faraón de Egipto, que por cierto se llamaba Narmer, hasta el año 30, o sea, son 3.000 años de historia ininterrumpida que se forjó allí en el Nilo. Y es verdad, nos separa solamente 2.000 años con Cleopatra. Yo siempre digo que es nuestra prima hermana, porque está muy cerquita. 2.000 Sin años, embargo, ¿no? Claro, Cleopatra, con por ejemplo el gran Keops, le separa 2.600 años. O sea, hay mucho más tramo, hay más diferencia. Y esto a mí también me parece increíble. Y en todos esos años del Imperio egipcio hubo muchísimos faraones. ¿Por qué nos quedamos más con unos que con otros? ¿Porque la historiografía lo quiso o porque realmente se lo merecen? Pues fíjate tú que esta es una de las grandes preguntas, porque imaginaros que ahora aquí en el Hoy por Hoy tuvieseis a todos los faraones que tuvo Eso la puede pasar. Lo que nos falta. A veces en el abierto. Irene, vamos a llamar un poquito a la tranquilidad, porque solo me faltaba a mí ahora empezar a recibir faraones aquí. Pero imaginaros que los tenéis ahí los 300, los tenéis ahí o en el Parque del Retiro, me da igual, los tenéis ahí, ¿no? Y de repente uno de ellos se levanta, que seguramente sería Ramsés II, y preguntase, ¿quién de nosotros es el más famoso? Probablemente diríamos Tutankamón, ¿verdad? O sea, ahora si vamos por las calles, la gente dice Tutankamón. Cuidado. O Nefertiti. Pues fijaros que, exacto, Tutankamón y Nefertiti, probablemente Ramsés hubiese dicho, ¿quién es? ¿Quién es este Tutankamón? ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque Tutankamón murió con 18 años, fue un reyezuelo. Claro. Bueno, Ramsés es el eterno, es el grande, pero ¿qué es lo que ocurre? Que faraones de la talla de Tutankamón no le dio tiempo de hacer absolutamente nada, porque es un niño que subió al trono con 9 años y murió a los 18. ¿Qué es lo que ocurre? Que se encontró su tumba intacta. Y esto ha hecho que sea, pues evidentemente, el más mediático. Exacto. Pero Ramsés, que es a posteriori de Tutankamón, diría, ¿pero quién es este Tutankamón? Pero claro, o sea, este Mindundi, correcto, ¿no? Y Nefertiti fue una hereje. O sea, fue una mujer que fue monoteísta en su época y que quisieron olvidarla. Y sin embargo, hoy en día vemos ese busto tan maravilloso que está en Berlín y decimos, qué mujer, ¿no? Que también debo deciros que no sabemos absolutamente nada de ella, pero absolutamente nada. Así que, ¿por qué unos son más famosos que otros? Bueno, primero porque yo creo que la imagen es muy importante para nosotros. Entonces, si nos llega la imagen o los iconos como toda una tumba repleta de oro, como fue en el caso de Tutankamón, pues nos queda el nombre de Tutankamón. Claro. Y luego, Nefertiti, pues el busto. Ramsés, debo deciros que es otro de los grandes faraones y que fue muy longevo porque vivió más de 90 años
Y si tenemos en cuenta que la población vivía unos 30 años, era divino. O sea, vivió 3 veces más que el resto de la población. Lo que pasa es que él siempre se ponía como de joven en las estatuas, ¿no? Siempre se ponía así como... Eso se iba de joven. Sí. Claro, pero no es un engaño, ¿eh? Eso no es un engaño. Pero nosotros sí que lo vemos. Claro, no podemos proyectar nuestros parámetros hacia el pasado. No podemos decir, claro, que están haciendo un Photoshop, se están mostrando tal. Ellos, a título individual, no importa si son hombres, si son niños, si van cojos, si no tienen dientes. Eso no importa. Lo que importa es que ellos representan el poder divino. Entonces, un ser divino, porque ellos eran dioses en la tierra, tienen que representarse en una edad ideal y no real. Y para que la gente pueda reconocerlos en esos relieves, esas estatuas de los templos, siempre se representaron igual. Fijaros que a lo largo de 3000 años nunca jamás cambió la imagen de Faraón, independientemente de si eran niños, gente mayor o incluso, en casos excepcionales, alguna mujer. No es que se hiciesen pasar por hombres, no es que se hiciesen pasar por chicos de 20 años, es que ellos reencarnaban ese poder divino y un dios siempre tiene que ser perfecto. Pero ¿crees, Irene, que la fascinación que provoca Egipto en general, mucho más que otras civilizaciones, tiene que ver precisamente por los descubrimientos arqueológicos, que se mezcla, que huele a aventura, que huele a película? Indiana Jones, ¿no? Sí, es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Estoy convencidísima. Por ejemplo, cuando estuve en Egipto hace unos años, que es algo fascinante, nos explicaban allí, tampoco sé si es estrictamente así, que calculan que 1/3 de los restos todavía están por descubrir, con lo cual la fascinación se multiplica, es algo que está vivo. ¿Crees que eso también ayuda a atraer, a fascinar aún más? Mira, es una de las grandes cuestiones que yo me he formulado a lo largo de muchos años, de por qué crea esa fascinación, ¿no? El Antiguo Egipto, ese mito, todo ese misterio, ¿no?, que envuelve a esa cultura, y yo creo que efectivamente se trata por todos los hallazgos arqueológicos. Tenéis que pensar que Egipto es una civilización que construyó sus templos, sus tumbas en piedra. Y la piedra no solo es un elemento maravilloso que permite la monumentalidad desde un punto de vista arquitectónico, sino que desde un punto de vista simbólico es eterna. Es decir, han pasado 3, 4, 5.000 años y seguimos viendo esas pirámides imponentes ahí delante. ¿Qué es lo que ocurre? Que otras culturas que son contemporáneas a la egipcia, como por ejemplo los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, ellos no tenían piedra para construir, tenían adobe. Y el humilde adobe, ¿qué es lo que ocurre después de tantos años? Pues que solo que llueva un poquito se deshace, entonces no nos quedan estos iconos, no vemos, no lo podemos percibir. Por eso yo creo que Egipto fascina y tiene todo ese misterio, y debo deciros que 1/3 bajo la arena, yo creo que más y todavía. Estoy convencidísima que Egipto, si es un pastel, solo hemos hecho un pedacito. Lo hemos solo probado. Irene, para que veáis, sí. ¿Tú cuentas así todas las cosas en la vida? Con pasión. Nos apetece estudiar historia antigua. Es que apetece, o sea, yo ahora mismo me apetece dejarlo todo y coger un libro de faraones y ponerme todas las... bueno, un libro, lo que sea. Lo que tenemos que hacer es coger hoy por hoy y nos vamos a Egipto. Ah, bueno, claro, sí. ¿Ves? Eso sí, más que recibir aquí a los faraones, ir nosotros a visitarlos a ellos. Bueno, la fascinación por Egipto, ¿de dónde te viene? ¿Tú ya eres así de serie o hubo un momento en que descubriste...? Que sea Indiana Jones, Exacto. ¿Cómo fue? Mira, ¿qué fue? Bueno, es curioso. Ya desde pequeña me gusta mucho la historia porque me encantan los relatos, me encantan las historias, y cuando te das cuenta que esas historias han ocurrido de verdad, pues todavía me gustan más. Sí que es importante tener pasión por las cosas, ¿verdad? Siempre digo, no da igual de qué, ni que sea macramé, ni que sean botellas de vidrio, me da igual, pero cuando uno tiene pasión yo creo que es más fácil poderlo transmitirlo. Pero sí que es verdad que ya desde chiquita, yo creo que todos, ¿no? Nos gustan las historias de piratas, de faraones. Entonces sigues y dices, pero sí es mucho más bonita la realidad. Entonces no pude parar. Siempre estudiar egiptología, me encanta la historia antigua en general. Pero claro, el Antiguo Egipto, ¿sabéis lo que me ocurre? Que como más los estudio, menos los entiendo. Y entonces esto me parece fabuloso, porque encuentro que hay un choque cultural tan grande con ellos que intento comprenderlos y me cuesta un montón. De entrada ya he conseguido coger a los faraones y bajarlos aquí en la tierra, ya no los estoy idolatrando, sí que los admiro por muchas cosas, pero ya los tengo aquí y no me gustan, y esto me encanta. Lo que me gusta a mí es el pueblo, pensar en esos hombres, claro, esas mujeres que vivieron allí, que tenían sus temores, que amaban, que eran como nosotros, pero que eran analfabetos,
y que no pudieron dejar por escrito nada de lo que sentían. Entonces a mí me gusta ir a mirar, a ver qué comían, qué hacían. Y os tengo que decir que es que me quita el sueño y esto me parece maravilloso, maravilloso. Mira, tener algo así. Yo leyendo tu libro, lo que me di cuenta, Irene, y es que cada vez, o sea, todo lo que nos parecemos o lo que se parecen ahora muchos personajes a los faraones, me parece brutal. Vaya. Entonces mi preferido es Ramsés II, tengo que decir, soy Team Ramsés, ¿vale? Porque el tío se montó una película en Kadesh, cuéntanoslo porque esto es buenísimo. Esto explica muchísimas cosas de la actualidad. Mira, hay una frase en tu libro, Irene, que dice: la mentira descarada no funciona si quieres ser recordado como un héroe. Lo que funciona es el mito que dispara los grises y cambia un hemos sobrevivido por un hemos vencido. Y eso fue exactamente lo que hizo Ramsés. Y esto lo hacen todos los políticos ahora mismo. Bueno, yo creo que sí. O sea, la verdad es que creo que no ha cambiado nada. Que, bueno, cuando observamos el panorama político actual, yo diría que seguimos, ¿no?, con faraones y que estos grandes líderes del mundo, no solo los políticos, aquellos que controlan también las economías, las tecnologías, las guerras, las ideologías, yo creo que se parecen muchísimo a estos faraones del Antiguo Egipto. ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo deseo insaciable de control, esta necesidad de divinizarse. Y evidentemente necesitan crear un círculo de fieles y aduladores que ejecuten sus órdenes, evidentemente. Y aquí me estoy refiriendo a Elon Musk, ¿no? Claro, Mark Zuckerberg, Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Claro, es que el panorama político es maravilloso. Bueno, pero si algo nos ha enseñado la historia es que todos los imperios comienzan y terminan. Ya, pero este duró 3.000 y pico años, Nacho. O sea, cuidado. Claro. Que no venga Trump 27. Sí, eso es verdad. Claro, en el caso de Ramsés que me preguntabais, claro, él fue a una guerra, la batalla de Kadesh, que nunca ganó, pero él nunca volvió a casa diciendo que la había perdido. Entonces yo creo que como aquí no es había donde Twitter, su podía verdadero hacer poder. Claro, eso es. Sí. Pero eso me recordó a la visita Twitter del Papa del otro día, que fue el Papa al Congreso de los Diputados, habló y todo el mundo dijo: ay, mira, qué bien, nos dijo lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces Ramsés dijo, él volvió a Egipto y dijo: yo no tengo por qué volver como perdedor. Correcto. Claro, es que la verdad no es la que es, sino la que quieres que el pueblo crea que es. Entonces yo creo que Ramsés II, como muchos líderes actuales, el verdadero poder lo tienen en la capacidad que tienen de construir un discurso. Es decir, ellos ante una situación ambigua, da igual, incluso frustrante, ellos lo que hacen es cambian el discurso y evidentemente que van a mostrar a su pueblo pues otra historia. Y si a lo largo de la historia nos han pasado a Ramsés II como el mejor faraón, es porque él lo dijo. Trump es lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con Trump dentro de 3.000 años? Claro, los que somos contemporáneos tenemos pues este espíritu crítico, podemos ver cosas. No olvidéis que Trump salió de las urnas, le votaron, porque en el caso, por ejemplo, de Ramsés nadie le votó. O sea, él era un monarca y entonces la monarquía es lo que es, ¿no? Pero es lo que ocurre. O sea, Ramsés al final él dice, vale, yo vuelvo a casa, pero yo no puedo decir que he perdido. ¿Qué es lo que diré? Pues que yo soy grande, y muestra esas imágenes tan maravillosas en los templos que él solito, porque él solo, puede contra todo un ejército entero, porque él reencarna y representa todo Egipto. Entonces, la gente, ¿cómo lo va a dudar eso? Si es su Dios, si él lo dice, ¿quién se atreve a decir que eso no es así? Nos creemos que es todo nuevo y hace 3.000 años ya manejaba la posverdad. Estaba todo inventado, sí. Bueno, hemos cambiado, eso es lo bueno, que la historia se repite y que la única constante es esta, que parece que van cambiando las cosas, pero lo único que hace es cambiar de aspecto y de nombre, pero que las estrategias políticas siguen siendo las mismas. Los discursos de odio, las crisis de refugiados, todo pasó en Egipto ya. Ya pasó, y seguramente también antes en otras culturas, civilizaciones. Yo hablo de Egipto porque es la que más conozco, la que llevo más años estudiando, pero evidentemente cuando tú ves algunos personajes, algunos faraones menos conocidos que Ramsés, porque claro, yo digo Sekenenreta II y la gente ya, pero ¿qué es lo que debo decir de él? Bueno, pues que ya era un pueblo profundamente xenófobo, que está obsesionado con una identidad y con excluir todo aquello que no encajaba en sus cánones. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Lo mismo. O sea, hay que buscar un enemigo. La contraportada del libro, el libro se titula Faraones de Silicon Valley, dice: los faraones egipcios fueron capaces de consolidar un poder casi divino a través de una fuerte estructura de propaganda y una imagen de autoridad absoluta. Miles de años después, líderes políticos y tecnológicos demuestran que las dinámicas de poder han cambiado menos de lo que cabría esperar. Esta es la contraportada del libro que se titula Faraones de Silicon Valley, publicado por Cápsula, que yo les invito a leer porque esto en una tarde buena, si nadie interrumpe y si se apaga el teléfono, uno puede leer y entusiasmarse de la manera en la que nos acaba de transmitir Irene Cordón
Irene Cordón-Solasa Galés, que es la egiptóloga que esta mañana nos ha compartido su entusiasmo y su visión del mundo, que nos ha ayudado a contraponerlo con el mundo de los faraones, para llegar a la conclusión, como decía Nacho, de que muchas de las cosas que parecen muy modernas en realidad vienen marcando la historia del mundo desde hace milenios. Irene, ha sido un verdadero placer. Pues sí. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Te vamos a seguir mucho la pista y cuando vayas a volver a El Cairo o a tus investigaciones secretas, avísanos. Pues venís conmigo. Hacemos bolo ahí. No, es exacto, y si tenemos que abrir un sarcófago, lo abrimos. Vamos para allí, fantástico. Adiós, Irene. Un abrazo. Que vengan todas las maldiciones, que vengan todas. No, que no llamemos al mal tiempo, Aitana. Aitana Castaño, Nacha Carretero, hasta el martes que viene. Hasta el martes. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.